Antes de que des dislike a este vídeo te voy a decir una cosa, esto no es clickbait, lo que ocurre es que es una cosa que nadie está comentando, que nadie dice, y cuando empieza a ocurrir en el año 2025 y Sony tenga que replantear parte de la campaña de marketing para decir que su juego no va a ser exclusivo como mínimo a largo plazo dentro de su consola y que va a haber otras consolas de la competencia que van a tener sus propias IP, pues, ¿qué quieres que te diga? En ese momento, a lo mejor mucha gente dirá, ¿ha perdido Sony las exclusivas? Pero es que, señores, esto lo sabemos a día de hoy, en el año 2024. En este vídeo te voy a explicar todo sobre cómo Sony, al igual que Xbox, está perdiendo las exclusivas dentro del mundo de las consolas y en general dentro del mundo del videojuego. Comencemos por el principio. ¿Por qué saco este vídeo? A colación de lo que se ha estado hablando a través de Jeff Gordon, ¿no? Que decía que prácticamente, según todas sus fuentes y toda la información que tenía alrededor, ya no había línea roja a la hora de crear exclusivos para Xbox. Una Xbox que ya prácticamente no iba a tener juegos exclusivos ni siquiera ni día 1 ni nada por el estilo, y que poco a poco iban a llegar a las propias plataformas de la competencia, al igual que ocurre, por ejemplo, con un Indiana Jones, que sabemos perfectamente que va a llegar unos meses más tarde a PlayStation 5, etcétera, etcétera. Pero es que tú sabes lo que ocurre, que yo me he quedado un poco pillado cuando la gente está comentando esto, como en plan, oh Dios mío, ya la propia Microsoft ya no tiene ningún tipo de interés por crear un atractivo para sus diferentes consolas y tal. Y yo lo que veo es que hay una falta de visión a largo plazo desde mi punto de vista, que no digo que yo sea aquí la persona más lista del mundo, pero desde mi punto de vista la gente está obviando algunos elementos que se están dando dentro de la industria del videojuego. Y es que la propia Sony, de manera prácticamente clara y a día de hoy en realidad ya se podría aplicar, ya ha perdido la exclusividad dentro de las consolas. Porque claro, estamos entrando en un concepto, en un terreno en el que ¿qué es una consola? Vamos a ver, la gente está diciendo que, por ejemplo, Steam Deck es la consola de Valve. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo de que esa es la nomenclatura. Que sí, un friki como yo te dirá, esto no es una consola, esto es un PC, etcétera, pero de facto esto es una consola. A día de hoy se puede jugar a God of War dentro de una Steam Deck, que es más, a mí me hace mucha gracia porque no solamente no es que se pueda jugar a God of War dentro de una Steam Deck, con un God of War Ragnarok, ¿no? Exclusivo de consolas a priori en PlayStation 5. Bueno, yo eso lo discuto, ¿no? Pero ¿qué quieres que te diga? Sino que directamente tiene el verificado de la propia Valve, la propia Sony se ha, ¿cómo se llama?, esmerado en que este juego funcione perfectamente bien dentro de Steam Deck. Pero bueno, venga, vamos a decir que cuando hablamos de exclusividad dentro de consolas no nos estamos refiriendo a, ¿cómo se llama?, a el primo pequeño de las consolas, que serían como las máquinas portátiles. Venga, te lo concedo. Estaríamos hablando de una consola de sobremesa, claro. Cuando en el año 2025 empiezan a aparecer las primeras consolas de sobremesa por parte de la propia Valve, ¿vale? Con el mismo concepto de Steam Deck, pero para el salón. Entonces, todo el mundo va a concebir. Yo entiendo que la consola de Valve y las consolas de Valve y las máquinas de Valve no van a ser un elemento mainstream, un elemento de masas, un elemento que van a tener decenas de millones de personas por todo el mundo, como ocurre con una consola como Nintendo Switch, que es la consola más vendida de la historia, ¿no? Bueno, según, todavía está por debajo de PlayStation, según la propia Sony, pero no va a estar a esos niveles, desde luego que no. Por lo menos a corto plazo, dentro de una década habrá que ver, pero menos a día de hoy, a corto plazo, eso no va a ocurrir. Pero claro, cuando salga esta máquina y todas las sucesivas consolas de sobremesa bajo el amparo del propio sistema operativo de SteamOS, ese Power by SteamOS que estuvimos hablando, etcétera, etcétera, en ese momento la propia Sony podrá seguir diciendo, aunque la gran mayoría de personas no lo tengan, pero pensadlo como argumento de marketing, podrá seguir diciendo que God of War o que sus principales IP que salen en PC ya no es algo discutible, todo el mundo espera. Ya la gente no discute cuándo va a salir un juego exclusivo, incluso de una third party, por parte de, ¿cómo se llama?, de una third party que publica un juego exclusivo en la consola PlayStation 5 y tal. Ya nadie discute si va a salir en PC, simplemente preguntamos cuándo será. ¿Cuándo va a salir el Final Fantasy VII Reverse? Bueno, pues un año después. ¿Cuándo va a salir el bueno, pues lo que sea. ¿Cuándo va a salir el God of War Runner? ¿Cuándo va a salir el Spider-Man 2? ¿Cuándo va a salir?
nadie lo discute, sabemos perfectamente que va a salir, ¿no? Incluso, ¿cuándo va a salir un Astrobot? Porque claro, muchos de vosotros dirán, no, Astrobot no va a salir. Quiero recordaros que incluso la propia Sony ha facilitado y se puede utilizar perfectamente con todas las funcionalidades el Microsoft, el DualSense de la propia Sony, incluso el DualSense Edge, ¿no? Tanto en Linux como Windows, o sea, se han esforzado en que haya una muy buena compatibilidad a través de los diferentes sistemas operativos, también hay que decirlo y agradecerlo, ¿no? Pero lo dicho, incluso un Astrobot que parece como algo muy específico y muy exclusivo de Sony por las componentes relacionados con el hardware y tal, vamos a poderlo ver también en un PC, ¿no? En una máquina PC. Y concretamente lo vamos a poder ver en una Steam Machine 2.0 o como tú quieras llamarlo, en el salón de casa. En ese momento yo te vuelvo a preguntar, entonces en ese momento Sony consideraremos que sigue teniendo exclusivos dentro de consolas. Vamos a ver, más allá de que considerar que la siguiente máquina de Valve, ¿no? Que vamos a ver en el salón, cuidado, porque va a salir por parte de Valve, pero también va a ocurrir un poco como ha ocurrido también con Steam Deck, ¿no? Aparecerá después la rival, como puede ser una Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera. O sea, irán apareciendo un montón de máquinas, ya sea bajo el amparo de la propia Valve o directamente por su propia cuenta, como ocurre en este tipo de dispositivos. Y en esos momentos ¿podremos seguir diciendo entonces que Sony no ha perdido las exclusividades? Claro, lo único que podremos seguir diciendo es, bueno, Rafa, ha perdido las exclusividades, pero no para la máquina de Microsoft. Bueno, vale, para la máquina de Microsoft no, pero sí que lo ha perdido en lo que viene a ser en el resto de consolas. Va a haber otras consolas que tengan ese mismo juego. E incluso yo no voy a descartar que la propia Sony vaya a tener juegos suyos propios, de IP propia, en otras consolas, como pueden ser Xbox o la siguiente consola de Nintendo, o incluso la misma máquina de Nintendo Switch a día de hoy. Y es que si nos ponemos estrictos, la propia Sony ya ha sacado juegos de IP propia en otras plataformas. No voy a mencionar el MLB Show, o sea, no voy a mencionar el juego de béisbol porque eso sí que está claro que o aceptaban eso o no podían hacer el juego porque no era una IP suya, sino que era de la propia liga de béisbol de los Estados Unidos o de donde sea. Yo no estoy puesto en ese tipo de temas, pero se puede entender. Pero aquí estamos viendo, oye Rafa, que esto es un juego de Lego. Un segundito. Aquí estamos viendo un juego de Horizon o como quieras llamarlo, una IP propia de la propia Sony que, aunque sea un juego de Horizon, un spin-off o como quieras llamarlo, hecho con Lego, no deja de ser una propia IP de Sony que ha tenido que firmar un contrato con la propia Lego para que, o con el estudio que lo haya hecho, con quien sea, me da igual, pero que hayan tenido que firmar un contrato consintiendo que su IP aparezca en otro tipo de título. En otro tipo de consola. Yo te voy a preguntar una cosa. Hace 15 años o hace 10 años, ¿tú concebías viable o posible que Sony pudiera sacar un juego de PlayStation de una IP propia en PC? ¿A que era imposible para ti? Bien, te pregunto otra cosa. Hace 15 años, ¿tú pensabas que era posible que un personaje de Sony propio pudiera aparecer en una consola de la competencia, aunque solo fuera el personaje, en un juego independiente? Estoy acordándome del caso de Soul Calibur 2, en el cual en PlayStation apareció un personaje, creo que de Tekken, creo que era Heihachi o algo por el estilo. En GameCube, que fue la versión que yo jugué, venía con un personaje exclusivo para GameCube, que era Link. Y en Xbox era Spawn, puede ser, el personaje que salía en Soul Calibur 2 exclusivo para Xbox. Vale, claro, era imposible pensar que Link podía aparecer en una consola de PlayStation, aunque fuera en un juego de terceros como puede ser Soul Calibur, o de otra forma diferente, ¿no? Vale, hasta ahí todo correcto. Claro, a día de hoy vemos God of War, vemos a Kratos como personaje jugable en una consola de Xbox, jugando en el Fortnite, ¿vale? O sea, muchas cosas están cambiando. También era inviable que un juego, cuando empezaron a salir los juegos de PC de PlayStation, de Sony, ¿no? De IPs propias de Sony, bla, bla, o sea, lo máximo de lo máximo, creíamos que también era inviable que eso salieran día 1 dentro de PC. Claro, después apareció Helldivers 2. Claro, no, Rafa, es que eso es Ya. Si yo soy consciente, si yo lo entiendo, si yo te entiendo, pero ¿tú creías que hace 5 años que eso era viable?
¿O hace 15? ¿O hace 10? No, todo está cambiando. Es más, las últimas filtraciones dicen que este juego, este Lego Horizon Adventure, también puede llegar a aparecer dentro de Xbox. Lo que te quiero decir es que los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando. Y lo que pienso es que Microsoft es de las pocas empresas que tienen poco que perder. Y me explico, vamos a ver. Valve, con Steam Deck, tiene muy poco que perder a la hora de sacar hardware. ¿Por qué? Porque si esto sale mal, y esto ya es algo que sabemos, ¿no? Porque ocurrió con las Steam Machine, que salieron mal, ¿no? Y después se derivó y volvimos a las Steam Machine, pero en forma de portátil, como puede ser Steam Deck. Si las Steam Deck salen mal y todo el proyecto que ha hecho de hardware sale mal, habrán perdido dinero. Desde luego que sí. Pero su modelo de negocio seguirá intacto. Su fábrica de fabricar billetes seguirá de manera completamente intacta. Bien. Microsoft, si sale mal todo este proyecto de todo es una Xbox, que la verdad hay que reconocer que personalmente yo entiendo lo que quieren transmitir, pero a lo mejor no están en las mejores condiciones posibles todavía para transmitirlo, pero bueno, incluso, y haber perdido todas las exclusividades de juego dentro de su máquina, aunque solo sean exclusividades temporales, que a los 5 meses, a los 6 meses sí que aparezcan en las consolas de la competencia o lo que sea, vale, perfecto. Microsoft aquí tampoco está perdiendo. No tiene nada que perder, y me explico. Cuando digo que Microsoft no tiene nada que perder con esta estrategia, es que ellos saben perfectamente que siguiendo como están siguiendo, yo personalmente no sé si serán rentables o no, siguiendo como están siguiendo y que continuaran, pero sí sé que Microsoft es una empresa que está supeditada a sus accionistas, que es una empresa muy competitiva y que a lo mejor ser el tercero del mercado dentro del segmento de las consolas, habiéndose gastado casi 70.000 millones de dólares dentro de Activision Blizzard King, a lo mejor no es suficiente. Y por lo que están haciendo es una cosa. Vamos a ver, saben que no pueden competir contra Nintendo ni de coña, ¿vale? En ese segmento. Y contra el segmento de las consolas de alto rendimiento, como a ellos les gusta decir, pues tampoco pueden competir con PlayStation por la forma en la que está sentada. Se ve que han tirado esa batalla y han dicho, vale, vamos a ver, yo quiero seguir siendo una distribuidora, yo quiero seguir cobrando, por llamarlo de alguna forma, porque otros desarrolladores de videojuegos quieran publicar junto conmigo en mi tienda o en mi ecosistema. Vale, el terreno de las consolas lo tengo que descartar tal como lo tenemos planteado. Entonces vamos a mirar otras vías de ingresos para poder seguir cobrando a esas desarrolladoras de videojuegos dentro de mi entorno. Si para ello tengo que tirar, mi hardware propietario de Xbox a la basura, que no lo va a hacer, y ahora me explico, pues lo voy a hacer. Si para ello tengo que prostituir el concepto de consola más tradicional, lo voy a hacer. ¿Y sabes quién también hizo eso? O sea, ver el mundo del videojuego, el mundo de las consolas de otra forma diferente para poder ser rentable. ¿Sabéis qué otra empresa hizo eso? Se llama Nintendo. Una Nintendo que en el año 2001, cuando sacó GameCube, fue su última consola de manera tradicional, como entendíamos que era una guerra de consolas tradicional, y decidieron irse a un territorio completamente inexplorado, súper criticado en la época junto con Wii, que fue tremendo éxito después de Wii U, después de Wii U, Nintendo Switch, Nintendo DS, Nintendo 3DS, o sea, decidieron ya optar por un terreno, sabían que no podían competir o que no estaban preparados para competir contra una Sony, sobre todo en la época, que se había hecho con el mercado de lo que era el mercado tradicional del videojuego, por lo tanto, o de las consolas, por lo tanto tuvieron que inventar algo. Microsoft está ahora mismo en la misma circunstancia, sabe perfectamente que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, no le va a permitir seguir por un camino siendo el tercero dentro de esta guerra con todo lo que se ha gastado. Entonces, ahora mismo lo que están haciendo es un cambio completamente de visión a lo que es el mercado más tradicional de la consola o del sector del videojuego, y si eso funciona, perfecto. Porque serán ellos los primeros que han estado apostando por todo. Bueno, yo no consideraría que son los primeros, ¿no? Pero bueno, pero lo dicho, serían los primeros que han estado apostando por todo este territorio. Y si les sale mal, pues ya está, era lo mismo que le iba a ocurrir si seguía por el camino anterior. Es decir, seguramente, en mi opinión, si todos estos movimientos salen mal, el plan B será desbaratar todo lo que viene a ser toda la línea de Xbox, coger todos los estudios de desarrollo y ver su viabilidad uno a uno, a ver si son interesantes de seguir con ellos y seguir promocionándolo, pero ya fuera de la marca Xbox, simplemente como third party pura y dura. Y si
alguno no es rentable, venderlo o hacer un Tango Gameworks, ¿no? Entonces, ese sería el concepto, esa sería la gracia de todo eso, según mi propio criterio y según mi propia visión. Ahora bien, ¿sabes quién tiene que perder? ¿Sabes quién tiene que perder? Sony. Sony tiene mucho que perder en todo esto, y me explico. Vamos a ver, Nintendo a día de hoy ha blindado completamente todo su sistema, todo su modelo de negocio. Nintendo se basa en una cosa: su consola es la única que puede tener sus juegos. Punto. Y encima con una visión diferente. Una visión que, por cierto, ya no va a ser diferente con Nintendo Switch 2 cuando empiecen a salir las máquinas portátiles tanto de Xbox como de Sony. Pero bueno, eso es un tema aparte que ya comenté en el vídeo anterior. Pero es una máquina Nintendo Switch que tiene un atractivo muy importante. Los juegos de Nintendo, que no son pocos, y que cada juego de Nintendo te vende una barbaridad. No tiene sentido lo que vende cada juego de Nintendo. Incluso uno malo vende mucho, o sea, uno malo, digo, un videojuego que haya vendido poco sería en muchos casos un gran éxito, ¿no? Para una empresa, ¿no? Así que imagínate. Por lo tanto, Nintendo sabemos perfectamente cuál es su aporte de valor a largo plazo, o por lo menos cuál es su apuesta, ¿vale? Yo personalmente creo que Nintendo ahí está muy blindada, pero claro, Sony tiene mucho que perder en todo este territorio, porque Sony ha decidido jugar ¿cómo se llama? Un juego que a lo mejor no estaba preparado para jugarlo a largo plazo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Sony saca su juego ahora mismo en PC y cuidado que no empiece a sacar, a lo mejor no todos, obviamente, no tan exagerado o agresivamente como puede hacer Xbox, pero a lo mejor decida sacar ciertos spin-offs o ciertas cosas fuera de su máquina principal. Y eso no es una teoría mía, eso es un hecho, aquí lo tenemos, Lego Horizon, ¿vale? Por lo tanto, te digo, no es algo discutible, está aquí, ¿no? La pregunta es si van a ir a lo que da morbo a la gente, que es en Xbox, ¿no? Pero te digo, a mí ya también me da bastante morbo que haya salido en Nintendo Switch, ¿eh? También te lo digo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, Sony no ha blindado sus exclusivos dentro de su propia consola, cosa que sí ha hecho Nintendo. Por lo tanto, si empiezan a salir consolas alternativas a la propia PlayStation que ejecutan su juego, que sí, que es un PC, lo que tú quieras, pero vamos, una PlayStation también es un PC capado, ¿no? Lo único que sería una consola por parte de Valve de sobremesa para el salón sería un PC no capado. O sea, un PC que viene con su SteamOS, con todo su sistema perfectamente consolidado, pero si tú quieres después hacer ahí lo que te dé la gana, pues puedes hacerlo, ¿no? Bien, hasta ahí todo correcto. Entonces no habría, ¿cómo se llama?, blindado lo que viene a ser su gran aporte de valor, que es, en este tema, son los exclusivos. Claro, yo veo aquí un problema. Yo personalmente veo un problema porque, vuelvo a decir, Microsoft no tiene nada que perder, ¿vale? O sea, su apuesta está echada, lo anterior no le ha funcionado, por lo menos según sus propios, según su propia empresa y según los propios inversionistas, o como se quiera llamar, accionistas o lo que sea. Por lo tanto, tienen que hacer un golpe de efecto para que ese modelo de negocio en el cual ha metido una cantidad de pasta que no tiene sentido, pues funcione. Nintendo está blindada, por lo menos, o ellos creen que están blindados con su modelo, lo cual iremos viendo con el tiempo, pero yo creo que lo están haciendo bastante bien, porque al menos están dando un aporte de valor, que son sus propios juegos. Y PlayStation lo estaba haciendo muy bien, era líder dentro de su segmento de consolas de alto rendimiento, pero no se ha blindado como la propia Nintendo. Y el mercado está avanzando y ha metido dentro de sus juegos de PC y van a aparecer nuevos actores. Yo no te digo que la siguiente generación sea tremendo fracaso y que incluso me voy a ir en el futuro si la cosa no cambia y PlayStation 7 sea un fracaso, pero sí te digo que van a tener que compartir mucho más la tarta entre otros muchos actores. Y para ir terminando este vídeo de reflexión, ¿no?, que creo que es bastante interesante, no, por lo menos en mi opinión, porque no es algo que se suele comentar normalmente. Esto no lo he escuchado, sinceramente, en ningún otro lado, y creo que puede ser interesante, pero sí te voy a dejar una semilla dentro de tu mente. ¿Qué pasaría si la siguiente consolas bajo el amparo de Xbox o Power by Xbox, o como quieras llamarlo, pudieran ejecutar un God of War, o pudieran ejecutar todos los títulos que saque Sony en PC, aunque no salgan en la aplicación o entorno o ecosistema de Xbox? Porque eso es muy posible. Mucha gente está diciendo que cuál va a ser el atractivo de una Xbox que apenas, o de un ecosistema Xbox que apenas tiene juegos, ¿no? O que apenas, ¿cómo se llama? Que apenas los nuevos desarrolladores vayan a apostar para crear juegos para ella. Porque claro, si hay poco, los third party desde luego, pero los third party, si hay pues muy pocas consolas
Xbox vendidas a lo mejor no van a querer seguir sacando su juego dentro de esa máquina. Claro, pero ¿y si yo te digo que Microsoft, vuelvo a decir, tiene una mano atado a la espalda para competir dentro del segmento de las consolas de videojuegos que se llama no utilizar Windows dentro de su favor? Para entornos de juego, o sea, para la propia Microsoft, no solamente no es que no se estén adaptando todos los juegos, es que hay más juegos adaptados para entornos y plataformas de Microsoft que para Sony y para la propia Xbox, y seguramente juntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Microsoft, o sea, es parte del entorno de Microsoft el propio Windows. Todo se adapta a Windows. Si Microsoft está en su palma de la mano, no, Rafa, eso no lo va a hacer. Está en la palma de la mano de Microsoft hacer una consola tipo Steam Deck con un Windows por detrás, puramente ellos poniendo una capa tipo Game Mode como ocurre Steam Deck, ¿vale? Si no estás familiarizado con Steam Deck porque hayas visto este vídeo, porque te ha salido de nuevas y tal, que sepas que Steam Deck tú lo inicias y inicia dentro de un ¿cómo se llama? Una especie de launcher que se llama Game Mode. Y tú te puedes ir de ese Game Mode e irte al modo escritorio y sería como el escritorio de Windows tradicional, normal y corriente. Eso sí en Linux, porque es Valve y ha tenido que crear su propio sistema operativo. Pero bueno, Microsoft no tendría que crear su sistema operativo, simplemente un Game Mode, ese launcher inicial, el cual esté optimizado al 100% para jugar a videojuegos, sin tonterías en segundo plano ni nada por el estilo, y para poder trastear o poder poner otros launchers u otros elementos, como puede ser meter Steam, meter Ubisoft, etcétera, etcétera, pues meter directamente desde el modo escritorio, que sería un Windows normal y corriente, todo lo que se te ocurra. Rafa, eso no lo va a hacer Microsoft porque va a querer hacer un sistema cerrado o lo que sea. Un sistema cerrado es lo último que sabe perfectamente que le va a funcionar. Y si lo hace cerrado, se lo deberían de revisar. Porque están apostando por un entorno abierto y su consola o su hardware tiene que ser abierto. O el hardware que ellos promocionen tiene que ser abierto. Y si lo hace un tercero, literalmente va a ser abierto. Por lo tanto, te digo, sería un golpe de efecto bastante duro y también bastante morboso que el primer día de lanzamiento de un hardware de Xbox alguien instalara un Steam y metiera un God of War y empezara a jugar a God of War desde una consola de Microsoft. Eso es posible. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes odiarme más dentro de la guerra de consolas o no, me puedes odiar más o menos, lo que sea, pero eso es posible. Porque, vuelvo a decir, Xbox no es Xbox. Xbox es Microsoft. Y Microsoft tiene Windows. Y todo se adapta a Windows. La propia Sony adapta sus juegos a Windows. Por lo tanto, es de las pocas empresas que tienen esa... Bueno, es la única empresa que tiene esa carta. La otra empresa que ha conseguido sacar esa carta se ha tenido que inventar un puto sistema operativo, el cual han tenido que hacer una capa de compatibilidad súper tocha en los últimos 10 años para que pueda todo funcionar, los juegos de Windows dentro de Linux. O sea, imaginaros la puta locura que ha tenido que hacer otra empresa para poder hacer lo que Microsoft con un chasqueo de dedo y organizando bien los equipos de Xbox y Windows podrían hacer, porque lo tienen todo a su favor. Rafa, es que Sony podría bloquear ese tipo de usos ya, pero es Windows. O sea, imagínate que Sony bloquea por alguna circunstancia o de alguna forma o llega a algún acuerdo. Vale, perfecto. Es Windows. Sabemos perfectamente que eso va a durar 0,5 minutos, 30 segundos, un rato, ¿vale? Va a durar un rato bloqueado. Y que a los 5 minutos a alguien se le habrá ocurrido ya cómo poder desbloquear eso. Es Windows, vuelvo a decir, y a los 10 minutos todos los creadores de contenido relacionado con este mundillo estaremos haciendo tutoriales de cómo se puede jugar God of War de Steam dentro del nuevo hardware de Xbox. Así que nada, esto te digo, sé que es un vídeo de opinión, déjame en comentarios, por supuesto, con completa educación, lo que piensas alrededor de todo este tema. Yo te digo, yo sé que decir este tipo de cosas, por lo menos en internet, suele ser motivo de hate extremo, pero creo que es interesante que en vez de decir Microsoft es la mejor, Sony es la mejor, que alguien venga y te diga una tercera vía, y una tercera vía que me parece bastante más plausible, ¿no? Cosas que van a ocurrir, que está claro que un God of War va a poderse jugar, o cualquier IP que Sony saque en PC se va a poder, ya no va a ser exclusiva en consolas. Ya no es exclusiva, vuelvo a decir, la gente no considera Steam Deck una consola, pues perfecto, ya no es exclusivo de consola ese tipo de juego, pero bueno, entendiendo como consola de sobremesa, bla, 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 ya poniendo muchos matices, eso va a dejar de ser exclusivo en el año 2025 cuando empiecen a salir las nuevas consolas de Valve al mercado, ¿no? Entonces, eso es un hecho, es un facto. Lo siguiente que te he dicho, bueno, Microsoft
tiene esa visión, puede salirle bien, puede salirle mal, pero las cosas van avanzando por ahí. Así que, bueno, vuelvo a decir, no tiene nada que perder. Sony, como salga bien lo de Microsoft, tiene muchísimo que perder, porque o replantea toda la estrategia o se van al pairo, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente, vuelvo a decir, este tipo de elementos no son los normales de escuchar dentro de estos territorios. He estado charlando con otros compañeros y otros colegas creadores de contenido sobre el tema. He estado hablándolo directamente también en los directos que hago en la plataforma morada de lunes a viernes a las 3 y 10 de la tarde, hora de la península española. Soy consciente de que la mayoría de vosotros no pensáis sobre de esta forma como yo, pero cuando escucháis todos estos planteamientos, que no me lo estoy sacando de la manga, no estoy aquí haciendo, yo que sé, una cosa súper loca, como mínimo, llegáis a la misma conclusión que yo. Puede que a lo mejor al final todo se mantenga con el mismo status quo que hay a día de hoy, pero como mínimo, hay esa posibilidad. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. ¡Chao!